la paz y la misericordia de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús repose sobre cada uno de nosotros. Que gracias a Dios que tenemos la oportunidad una vez más, nos concede el privilegio de podernos reunir, de congregarnos por este medio. Dios le bendiga en el lugar donde se encuentra. Este, y qué bueno es poder reunirnos, no solamente para vernos, sino que podamos alabar, glorificar a nuestro Dios, poder exaltarle, poder bendecir su nombre, engrandecerle, poder contar de las maravillas que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, poder dejar en alto su nombre. Y qué bueno es también meditar en su palabra, conocerle cada día más y más, cómo actúa Él, cómo trabaja, quién es nuestro Dios, el Dios al cual servimos. Interesémonos cada día más y más en conocer al Dios al cual servimos, porque no basta con simplemente adorarle, glorificarle, sino saber quién es ese Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Ese Dios que por misericordia para con cada uno de nosotros, pues proveyó a un Salvador y lo dio para que creamos en Él, para que podamos alcanzar la salvación de nuestra alma. Y le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 17. Voy a empezar allí en el capítulo 17 de Jeremías. Voy a leer el versículo 10 y a partir de ese versículo vamos a estudiar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el fruto de su obra. Y vamos a meditar un poco en la palabra de Dios bajo el título: Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y esto es algo que no es que no lo sepamos. Lo que ocurre es que muchas veces nos hacemos los locos, nos hacemos los que no lo sabemos y descuidamos, descuidamos nuestra relación con Dios, a pesar o a sabienda que Dios conoce todos nuestros pensamientos. Bueno, y si aún hay alguien que va a escuchar o que está escuchando que no lo sabe, pues hoy lo va a saber, que Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Mire la escritura donde iniciamos. Dios mismo se presenta como el que escudriña la mente y prueba el corazón. Y allí dice que el propósito por el cual Dios hace esto es para darle a cada uno según su camino. Esto es algo maravilloso, porque no piense que usted va a recibir más o usted va a recibir menos. A aquel le dieron más y yo me merecía más. A mí no me dieron lo suficiente, o Dios no me recompensó lo suficiente. Este, la recompensa la está dando Dios según lo que hay en tu corazón. Y Él prueba para para ver, perdón, qué hay dentro de cada uno de nosotros. Podemos ver que cada ser humano es responsable por las cosas que hace, sea bueno o sea malo. Sin embargo, Dios no necesita esperar a que la persona haga algo para Dios darse cuenta lo que había en el corazón de esa persona, sino que Dios va al interior de esa persona
para ver lo que hay dentro de su corazón. Dios no se deja llevar por la apariencia, sino lo que motiva esa apariencia, qué hay detrás de esa apariencia, lo que hay realmente en el corazón del hombre. Cuando Dios tomó la decisión de exterminar de sobre la faz de la tierra toda carne, donde hubiese aliento de vida, lo que todos conocemos como el diluvio, cuando Dios toma esta decisión, lo hace porque escudriñó en los corazones de esas personas que vivían en ese tiempo. Dice el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y todo designio, mire que no dice la mitad de los designios, alguno de los designios, dice todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí tres expresiones que nos dejan bien claro que era algo constante. Mire, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, todo designio de continuo, solamente el mal. Eso era irremediable. O sea, no era que de pronto se les ocurría hacer algo bueno, no era que de pronto por allá, una vez a la cuaresma, como dice la gente, hacían algo bueno. No, era de continuo solamente el mal. Y eso lo consiguió o lo averiguó Dios mirando lo que había en el corazón de las personas. Fue al origen de las acciones. ¿Qué era lo que los motivaba? ¿Qué era lo que los impulsaba de esa manera? En sus corazones, dice la Biblia, maquinaban continuamente el mal. Entonces, acá aparece una función o una forma de actuar de Dios que es escudriñar. Él escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Hasta ahorita hemos visto que es Dios es el que escudriña los corazones de todos los seres humanos. Y vamos a contrastar dos versículos, uno que encontramos en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y otro versículo que dice Romanos 8:27, que dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos que en Primera de Corintios 2:10, allí pone bien claro que es el Espíritu el que todo lo escudriña. Incluso escudriña lo profundo de Dios. Pero Romanos 8:27 dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Qué pasó allí? ¿Es el Espíritu el que escudriña o es alguien más? ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, la Biblia enseña que es Dios, el Padre, el que escudriña los corazones por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios es el elemento por medio del cual Dios escudriña los corazones de las personas. Y esto es necesario que lo tengamos muy presente, que lo entendamos muy bien. El instrumento por medio del cual Dios escudriña aún lo profundo del corazón es el Espíritu es el Espíritu. ¿Ok? El instrumento por medio del cual Dios escudriña aún lo profundo del corazón es el Espíritu. Y debo dejar claro que este mecanismo funciona aún en aquellas personas
que no conocen a Dios, que viven en pecado. Aún en esas personas funciona este mecanismo de que Dios por medio de su Espíritu y por medio de el Espíritu escudriña los corazones de las personas. Si usted va al libro de Proverbios, capítulo 20, 27, allí usted va a encontrar que dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Bueno, no voy a ahondar en, en el espíritu del hombre. Hemos conversado en otras oportunidades y sé que tendremos la oportunidad de hablar una vez más de este elemento que está dentro del ser humano, que es el espíritu del hombre. Ese elemento que Dios puso allí en el ser humano, dice que es lámpara de Jehová. Y la función o una de las funciones es escudriña lo más profundo del corazón. De manera que por ese medio, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. El espíritu del hombre escudriña lo profundo que hay en el hombre. Y mire en Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí aparece entonces el Espíritu de Dios como otro elemento que hace el trabajo de escudriñar, de estudiar a profundidad. Ambos, tanto el Espíritu del hombre como el Espíritu de Dios, hacen el trabajo de escudriñar. Así que la verdadera intención que hay en nuestro corazón no es un secreto. No hay un secreto dentro de nosotros que no pueda ser revelado por medio del Espíritu. De allí que a Dios no lo vamos a poder engañar. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Perdón, debo aclarar que el espíritu del hombre escudriña lo profundo de su ser. No puede escudriñar lo profundo de otro ser, sino el propio. O sea, yo no puedo con el espíritu mío, con mi espíritu, yo no puedo escudriñar lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Puedo escudriñar lo que hay en mi corazón con mi espíritu. Mientras que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios y lo profundo de todos los seres humanos. No podemos escapar a el escrutinio que hace el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de los seres humanos. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Porque somos creados por Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Estamos desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas que nosotros pensemos, todas las cosas que tengamos en el interior, en nuestro interior, pues eso está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. ¿Cómo hace el Espíritu para saber lo que hay en nuestros corazones, para saber lo que hay en nuestra mente? Bueno, el Espíritu lo sabe porque lo escudriña, porque lo investiga, porque lo averigua. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Entonces, este escudriñar, este estudio detallado que hace el Espíritu de lo que hay en nuestro interior, es lo que le lleva a saber lo que hay dentro del corazón de nosotros. Usted me puede engañar, usted puede aparentar lo que en realidad no es, usted puede fingir lo que en realidad no siente, porque nosotros, como seres humanos, no tenemos esa capacidad de escudriñar dentro del corazón de otra persona. Podemos escudriñar nuestro propio corazón, pero no el corazón de otro. Allí dependemos de Dios, que por medio de su Espíritu nos revele lo que hay en el corazón de otra persona. Y mire que dije claramente, dependemos de Dios, que con su Espíritu nos dé a conocer lo que hay en el corazón de la otra persona. ¿Por qué dependemos de Dios? Bueno, dependemos de Dios porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Vuelvo y repito eso para que quede claro. Dependemos de Dios porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Vamos a verlo con un ejemplo para que logre, para procurar darme a entender. Cuando estamos a la expectativa de cuál será el mensaje que se debe predicar, qué es lo que Dios quiere hablar o dar a conocer, este, esa es una de las cosas eh, más difíciles que nos encontramos en la actualidad. Estar a la expectativa de qué es lo que debemos decir, qué es lo que debemos predicar. Y es difícil porque cada uno de nosotros pues tiene conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros sabemos lo que está allí escrito en la palabra de Dios. Hasta podemos aprendérnoslas de memoria. No, eh, nos podemos saber capítulos enteros de memoria, eh, pero tenemos una barrera, que es que no conocemos qué es lo que hay en el corazón de esa persona que nos va a oír. Esa persona a quien le vamos a predicar la palabra de Dios, qué es lo que necesita. Y nosotros igual predicamos. Y aun cuando todo lo que digamos, mire, aunque todo lo que las palabras que salgan de nuestra boca sean verdaderas, es posible que quien escucha no le haga falta esas palabras que nosotros estamos diciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque por nuestra propia cuenta hemos decidido qué es lo que vamos a predicar, qué es lo que vamos a decir. De tantas cosas que hay ahí escritas en la Biblia, nosotros escogimos lo que vamos a decir. Y eso es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. En este caso, nosotros estamos de nuestra voluntad diciendo o enseñando un tema en particular. Ahora, ¿qué pasa cuando no somos nosotros lo que decimos o lo que decidimos que vamos a predicar? ¿Qué sucede cuando no está en nosotros tomar la decisión de qué vamos a predicar? Bueno, eso es lo que debería ocurrir con frecuencia. Que Dios nos muestre cuál es el mensaje que debemos predicar, porque de esa manera suplirá la necesidad que hay en el corazón de aquel que me está escuchando. Esto que estoy planteando, esto que estoy diciendo, es lo mismo o es el mismo comportamiento que tiene el Señor Jesús. Mira, el Señor Jesús dice la Biblia que no habló por su propia cuenta. No fue que a él se le ocurrió, hoy están aquí los fariseos, están los escribas. Bueno, como están los escribas, yo voy a decir esto. Como están los saduceos, entonces yo voy a decir esto. No fue voluntad del Señor Jesús decir lo que dijo. Si va a Juan capítulo 7, versículo 15 al 18, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo,
mi doctrina no es mía. ¿Se dio cuenta lo que dijo? El Señor Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Si nosotros siguiéramos el mismo patrón, si le rogásemos a Dios que nos diese a conocer cuál es la necesidad de aquellas personas que nos van a escuchar, eso tendría como consecuencia que ya no hablamos por nuestra propia cuenta, sino que diríamos aquello que Dios nos diga según la necesidad del que está oyendo. Mire, y eso es válido no solamente para los que nos paramos frente a un púlpito a predicar. Si usted va a evangelizar a alguien, si usted va a hablar con alguien, alguien de pronto le preguntó, le dijo o le está contando una necesidad o un problema que está presentando, mientras usted está escuchándole, usted puede estar orando en su corazón y diciéndole a Dios, Señor, dame palabra para decirle a esta persona. ¿Qué le voy a decir? Señor, que yo pueda contestarle según la necesidad que hay. Que tu palabra, Señor, esté en mi boca y haga el trabajo en el corazón de esa vida. O si usted salió a evangelizar, usted va tocando puerta por puerta. Usted no sabe quién está detrás de esa puerta. Usted no sabe quién va a salir a recibirle. Pero usted puede ir diciéndole, Señor, voy a ir a esa puerta, a esa casa, Señor, no sé quién va a salir, pero tú sí sabes quién está ahí detrás. ¿Cuál es la necesidad? Pon palabra en mi boca. Dime qué le debo decir. Eso es depender de la guía de Dios, porque no estamos buscando la gloria para nosotros, sino que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ya no dependeríamos de la tecnología o de la forma como se presenta el mensaje. Estaríamos dándole a conocer el mensaje que Dios nos dijo que dijéramos según la necesidad de aquel que nos estará escuchando. No hablaríamos por nuestra propia cuenta. Y eso es lo que cada uno de nosotros nos corresponde hacer como siervos del Dios vivo que somos. Cuando no hablamos por nuestra propia cuenta, no estamos buscando nuestra propia gloria. Volvamos y veamos allí el versículo 18 de Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y esto es necesario comprenderlo porque nosotros somos un simple instrumento para la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. A veces nos empeñamos nosotros en contar nuestras experiencias, nuestras vivencias, pero eso no es lo que Dios quiere que le digamos a la persona. Y de esa manera impedimos que Dios sea glorificado porque estamos más interesados en contar nuestras propias experiencias. Nosotros debemos estar dispuestos a contar lo que Dios, que conoce el corazón de esa persona, le quiere decir a esa persona. Esto mismo encontramos en la palabra de Dios que ocurre con el Espíritu de Dios. Si usted va a Juan capítulo 16, versículo 13, allí consigue que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué no hará el Espíritu? No hablará por su propia cuenta. ¿Y qué sí va a hacer? Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces mire que ahí establece que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Que todo lo que diga el Espíritu de Dios fue porque lo oyó. Es un instrumento por medio del cual Dios nos hace conocer su voluntad. De la misma forma podemos decir entonces que el Espíritu Santo, al no hablar por su propia cuenta, porque eso es lo que estamos diciendo, que el Espíritu no habla por su propia cuenta, al no hablar por su propia cuenta, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no está buscando su propia gloria. Al no hablar por su propia cuenta, él no está buscando su propia gloria, porque es el que habla por su propia cuenta, es el que está buscando su propia gloria. Pero el Espíritu Santo no está hablando por su propia cuenta, sino que busca la gloria de aquel que le envía. Es por eso que es un error darle la gloria, cantarle, adorar al Espíritu Santo en lugar de darle la gloria al dueño del Espíritu Santo. Darle la gloria a aquel que le dijo al Espíritu Santo lo que debía decir. A aquel que le dijo al Espíritu Santo lo que debía de hacer. Porque el Espíritu Santo está obedeciendo a lo que se le ha ordenado. La gloria es para el Dios de la gloria, para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, para el dueño del Espíritu Santo. Y quiero aprovechar para hacer una observación. Mire que la Biblia nos muestra que tanto el Señor Jesús como el Espíritu de Dios no hablan por su propia cuenta. Y aun cuando ambos ejecutan la voluntad de Dios, ellos permanecen sujetos a Dios, dándole la gloria a Dios. Esto es algo que a nosotros los seres humanos nos cuesta bastante poner en práctica. Es muy frecuente ver que luego que se nos encarga una tarea, entonces los seres humanos tenemos la tendencia a querer ser exaltados, a querer ser alabados por aquellos que se nos ordenó hacer. Ya nos olvidamos de aquella persona que nos lo encomendó. Nos olvidamos de la persona que nos encomendó la tarea, que nos encomendó el trabajo. Incluso llegamos hasta desconocerlo y respetar a esa persona que nos encomendó la tarea. Queremos independizarnos, contraviniendo lo que establece Dios por medio de su palabra. En Lucas capítulo 17, versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Le pregunto, como cristiano, como conocedor de la palabra de Dios, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, ¿usted tiene la responsabilidad de predicar el evangelio? ¿Eso es lo que usted debe hacer, predicar el evangelio? Bueno, si predica el evangelio, ¿qué tanto está haciendo? Si lo que debe hacer, eso está haciendo, entonces no se le suban los humos a la cabeza y piense que usted es un grande, un importante, alguien que merece ser aplaudido, reconocido, le den una placa, un reconocimiento porque usted está predicando. No, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, hicimos. Pero encontramos personas dándose golpes en el pecho por lo que han hecho, alabándose ellos mismos en lugar de darle la gloria a Dios, quien le ha concedido que haga lo que está haciendo, predicar la palabra de Dios. ¿Qué somos después de haber hecho lo que se nos ha ordenado?
¿Qué somos nosotros? Según el versículo que acabamos de leer, siervos inútiles. Es aprender a reconocer que no dejamos de ser siervos. Estamos para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Mire, incluso el Espíritu de Dios hace lo que Dios le ordena y está sujeto a la orden de Dios. Y voy a llevarle a usted a una porción bien conocida para que podamos nosotros aplicarlo a nuestras vidas, para que entendamos que esa debe ser nuestra posición, debe ser la forma de comportarnos y de ser nosotros también sujetos a la voluntad de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2. Yo sé que usted lo ha leído. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Usted consigue allí que el Espíritu de Dios está moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero, ¿se dio cuenta? No modificó nada. No modificó nada hasta que Dios le dio la orden de transformar. Mientras el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios nos encargó por su propia cuenta de ordenar allí la tierra, porque mire el desorden que dejaron aquí, esta reguera. Yo voy a ordenar esto y voy a llenarlo y voy a poner aquí. No, estaba allí en medio de ese caos y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue necesario? Fue necesario que el dueño del Espíritu diera la orden. A la orden de Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, entonces el Espíritu de Dios hizo lo que Dios ordenó que se hiciese. Cuando Dios dijo, haya expansión sobre los cielos, entonces el Espíritu de Dios se encargó de hacer lo que Dios estaba ordenando. Produzca la tierra seres vivientes. Y el Espíritu de Dios se encargó de obrar. Antes, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, perdón, ahí en medio de ese caos. El Espíritu de Dios es el elemento mediante el cual Dios hace todas las cosas. En el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 30, dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Cómo hace Dios para renovar la faz de la tierra? ¿Cómo hace Dios para crear las cosas? Dice, envías tu espíritu. Ese es el elemento mediante el cual Dios hace las cosas. Y si va al libro de Job, capítulo 33, versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y la vida nos vino mediante el soplo, el hálito de vida del Omnipotente. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque el Espíritu de Dios no hará nada si no le ordena a Dios que haga. Entiéndame, por favor. Usted no puede pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, cámbiame. Espíritu Santo, quítame esto y ponme aquello. Así no funciona. El Espíritu Santo está a disposición del dueño del Espíritu. El Espíritu Santo es de Dios y obedece a la voz de Dios. Así que el Espíritu Santo puede estar presente en medio del caos que hay en tu vida y Él no va a cambiarte nada si tú no has pedido a Dios que haga un cambio en tu vida. Repito, para que tu vida pueda ser transformada, debes pedirle a Dios que transforme tu vida.
Y Dios ordenará a su espíritu que haga los cambios en tu vida que tú le has estado pidiendo a Dios. Y quiero que esto quede claro porque hay mucha gente que está cómodo con su manera desastrosa de vivir la vida. Y ellos piensan que Dios tiene que aceptarle su forma de vivir. Mire, para que usted pueda ser transformado, usted tiene que pedirle a Dios que Dios transforme su vida, ponerse en las manos de Dios, decirle, Señor, hasta el día de hoy yo he vivido así, 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 asado, pero yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú me hagas una nueva criatura, yo quiero vivir para ti, yo quiero parecerme al Señor Jesús, pedirle a Dios que Dios cambie su vida. Mire cuántos problemas le ha traído su manera de ser a su vida. ¿Y por qué no ha sido transformado? Porque usted no le ha pedido a Dios que le transforme. Esa es la razón por la que personas que han sido llenas del Espíritu Santo, bueno, usted consigue que ellos no han sido transformados y a veces llegan hasta comportarse más malos que el que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y usted podrá decir, ¿cómo así que no han sido transformados y recibieron el Espíritu Santo? Sí, si tú le pides a Dios que te llene con su Espíritu Santo, Él te concederá su Santo Espíritu para que more en tu vida. No porque ya eres perfecto, sino porque le has oído con fe, le has creído a Dios. Dice el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué recibieron el Espíritu? Por haber oído con fe. Y lo vuelve y lo repite en Gálatas capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice Gálatas 3, 5. Aquel pues que os suministra, que da, que reparte, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De manera que si usted cree de corazón que Dios le va a dar de su espíritu a los que se lo pidan, Dios al que le cree, Él le da de su espíritu. Es más, usted simplemente puede pedirle a Dios así, de esa manera tan, tan simple. Señor, derrama sobre mí eso que derramaste sobre los discípulos el día de Pentecostés. Y Dios se lo va a conceder. Aun cuando usted no entienda del todo lo que le está pidiendo a Dios, Dios se lo va a conceder. Ahora bien, habiendo ya sido lleno del Espíritu Santo, usted no se debe cruzar de brazo. Con esto le estoy diciendo que usted debe aprovechar que ahora que tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, que el Espíritu de Dios está en usted, entonces empiece a pedirle a Dios que haga la transformación de su vida. Las cosas no van a ocurrir por sí sola. Dios transformará a aquellos que estén dispuestos a ser transformados por Dios. Si usted vuelve a hacer las cosas que antes hacía, nada va a poder hacer el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no lo va a obligar, no lo va a agarrar por el pelo y lo va a forzar a hacer lo que usted en realidad debe hacer. No, en el Señor las cosas no son obligadas. Es para aquellos que están dispuestos a ser transformados. Sí, el Espíritu Santo le puede redarguir, pero no le va a obligar. Nosotros somos responsables de todas las cosas que hacemos. Dice el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué pasa? Transgresor me hago. Mire que no nos van a impedir que nosotros hagamos las mismas cosas que hemos destruido. No, porque es una decisión voluntaria. Si la persona quiere volver a repetir las cosas que ya había destruido de su vida, que ya habían quedado atrás, entonces eso lo va a convertir en un transgresor, en un pecador nuevamente. Ahora, el Espíritu de Dios nos ayuda a pedir.
entienda esto, por favor. El Espíritu de Dios lo que hace es ayudarnos a pedir. Usted consigue que en la Biblia se menciona esta ayuda. Esa ayuda que está allí disponible para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a pedir. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si usted se halla en una situación que no sabe cómo pedir, una situación donde está buscando la dirección de Dios, pero no sabe cómo hacer la petición, ahí entonces el Espíritu Santo le va a ayudar a usted a pedir. Oh, y mire, no dice que como le ve que usted no sabe cómo pedir, entonces el Espíritu Santo de su propia voluntad le va a dar a usted aquello que usted no sabe cómo pedir. Entonces usted lo recibe del Espíritu Santo porque como no sabía cómo pedirlo, pero el Espíritu Santo sabía que usted lo quería, el Espíritu Santo se lo dio. No, eso no es lo que dice allí. Dice que el Espíritu Santo le ayudará a usted a pedirle a Dios. Esa es la ayuda. Usted tiene que pedirle a Dios. Entonces Dios le ordenará a su espíritu que haga lo que usted le está pidiendo según su voluntad. Mire, al tener nosotros el Espíritu de Dios morando en nosotros, nosotros tranquilamente podemos confiar en que Dios puede hacer la transformación de nuestras vidas, aún en aquella zona donde no le permitimos a ningún ser humano acercarse, lo profundo de nuestro ser. Como le dijo el salmista, examíname y pruébame. Examíname y pruébame. ¿Será que usted se atreve a decirle a Dios que le haga un examen? Eso fue lo que hizo el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en Ahí está ahí. camino eterno. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuál era la intención del salmista? ¿Estaba acaso reclamándole a Dios por algo? ¿O él quería corregir lo que en él estaba deficiente? Él quería agradar a Dios y sabía que había cosas que podían estar en su vida que no agradaban a Dios. Entonces le está pidiendo a Dios, examíname y mira si en mí hay algún camino de perversidad. Señor, yo te pido que me guíes por el camino eterno. Transforma mi vida, cámbiame. Haz de mí una nueva criatura. Yo quiero ser diferente. Yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor, reflejar la gloria tuya en mi vida. Quiero crecer a la estatura del varón perfecto, ser lleno de toda la plenitud tuya que hay en Cristo Jesús. Dios, que mira entonces los corazones, que escudriña por medio de su espíritu lo que hay en lo profundo del corazón, sabía que David estaba dispuesto a servirle, a hacer los cambios necesarios y en su vida. Y es por eso que usted no consigue que David vuelva a cometer los mismos errores de los cuales se arrepintió. Y eso debe ayudarnos a nosotros a entender que sí, como seres humanos podemos cometer algún error, pero repetirlo, pero convertirlo en un hábito. Seguimos repitiéndolo porque no hemos pedido a Dios que nos cambie, que nos transforme, porque no estamos dispuestos a ser cambiados en esa área, porque no hemos renunciado a eso. Dios, que conoce nuestros corazones, puede examinarnos y ver aún lo profundo de nuestro ser
y transformarnos y cambiarnos y hacer una nueva criatura de cada uno de nosotros. Cuando oramos a Dios pidiendo dirección y Dios muestra lo que hay que hacer, entonces es necesario que aprendamos con respeto y humildad a aceptar la respuesta de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Hace varios años atrás, ya hace algo bastante atrás, era necesario nombrar un pastor en un lugar. Y preguntándole a Dios quién pudiese ser esa persona que se encargaría de esa obra en ese lugar, yo le presenté a Dios dos candidatos. Una de esa persona tenía ya tiempo en la iglesia y la otra persona tenía pocos años en la iglesia. Mi intención era colocarlos juntos, mire lo que había pensado yo, colocarlos juntos para que se ayudaran mutuamente. Yo decía, la experiencia del que tiene tiempo, pues debe servir al que va empezando y ambos, pues, crecer. Mientras estaba a la espera de tomar la decisión, recibí la respuesta de parte de Dios en una madrugada. Y la respuesta fue, uno ya está pasado y el otro está muy jojoto o muy tierno. Uno está pasado y el otro ya está y el otro está muy jojoto. Bueno, eso era lo que yo necesitaba saber para poder tomar la decisión. Si yo insisto en colocarle, ¿qué iba a pasar? Bueno, que el que estaba pasado echaría a perder al que estaba tierno. Además de que lo que hubiese hecho sería llevarle la contraria a Dios, que me estaba diciendo que uno ya estaba pasado y el otro estaba muy jojoto. Mire, Dios conoce los corazones. Dios que escudriña los corazones estaba diciendo ninguno de los dos. Uno porque ya estaba pasado y el otro porque estaba muy tierno. Y estaban dentro de la iglesia ambos. Y yo debo admitir que yo no tenía la forma de saber lo que había en el corazón de estas personas. Pero el que escudriña la mente y el corazón, por medio de su espíritu, sí podía saber lo que había en el corazón de estas dos personas. Uno estaba ya pasado y el otro estaba muy jojoto, muy tierno. La respuesta no fue un simple ninguno de los dos, porque si eso hubiese sido la respuesta sencilla, a mí me hubiese quedado la duda, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque así somos los seres humanos. Así que Dios, sabiendo lo que había en el corazón de ellos y conociendo lo que había en mi corazón, dio la respuesta necesaria. Uno está muy jojoto y el otro ya está pasado. Y allí yo podía tener incluso la respuesta para mi corazón. Quizás tú te has preguntado, ¿por qué a mí no me nombran como pastor? Porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe la intención de tu corazón. ¿Y por qué a mí no y a aquel otro sí? Porque Dios sabe lo que hay en su corazón y Dios sabe lo que hay en tu corazón. De manera que nosotros tenemos que entender que el Dios al cual estamos sirviendo sabe lo que hay en nuestro corazón. Que esa persona que Dios lo ha puesto con una responsabilidad grande de estar pastoreando personas en un lugar, Dios sabe lo que hay en el corazón. Que probablemente no es perfecto, sí, lo entendemos, pero Dios sabe lo que hay en su corazón y sabe por qué Dios lo tiene allí. Nosotros tenemos que aprender a conocer al Dios al cual servimos.
que por medio de su Santo Espíritu escudriña lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestro corazón, de nuestra vida. Y a Dios no le podemos engañar. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es que nosotros debemos vivir la vida cristiana con temor y temblor, con temor y temblor, porque cada paso que damos, cada pensamiento que tenemos, lo que nos viene al corazón, Dios lo sabe, lo ve, lo escucha. Estamos desnudos delante de Dios. No podemos escondernos. Que Dios nos ayude a poder vivir la vida en santidad, a poder agradar a Dios cada día de nuestra vida, a poder transformar nuestra vida, que Dios haga un cambio en nuestra vida desde la raíz, desde lo profundo de nuestro ser, para poder agradar a Dios y hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, Dios del cielo, de la tierra, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por tratar una vez más con cada uno de nosotros. Nada podemos esconderte, nada hay oculto, todo está delante de ti. Lo profundo de nuestro ser, la intención con la cual hacemos las cosas, el por qué hacemos las cosas, están en tu presencia. ¿A dónde oiremos, Señor, de tu espíritu?